Para mí mi mamá significa todo. Mi mamá significa mi mundo, mi alegría. Cuando le dije a mami desde Cuba para venir a los Estados Unidos, una de las cosas que siempre le dije era que cuando llegáramos aquí íbamos a tener la oportunidad de poder viajar y de que ella conociera todo lo que ella no ha podido conocer durante toda su vida. El día de hoy quiero sorprender a mi mamá con el viaje de su vida. De hecho, su primer viaje. Ahí está mami. Déjame abrirle y darle la noticia. Viejita, no vas a creer lo que te tengo preparado. ¿Qué cosa? Nos vamos de viaje. ¿De viaje para dónde? ¿Para China? Nos vamos juntas de viaje, así que prepara las maletas que nos vamos. ¿Para dónde nos vamos a ir? ¿Para dónde vamos? Nos vamos 7 días para San Francisco. ¿En qué? ¿En tu cacharro? No, mamá, adivina. No va a ser en el carro, mami, el carro es muy lejos. Entonces, En avión, mamá. ¿cómo que en avión? ¿En el tubo otra vez? Sí. Nah. ¿De verdad? Vieja, claro que es verdad. Mira, ya hice la reserva. Y ayer justamente lo que pasa es que yo lo estaba escondiendo. Ustedes no saben cuánto he aguantado con el pico cerrado. Y ayer hice ya la reserva definitiva. ¿Estás contenta? Bueno, claro. A montarme de nuevo en el tubo. Yo pensé que no me iba a montar más. Importante, será nuestra primera vez viajando mamá e hija solitas. Y este sería nuestro primer viaje juntas. Pero les hablo de viaje, no estar cruzando fronteras. Así que bienvenidos al día 1 de esta serie, donde sorprendo a mi mamá con el viaje de su vida, donde estaré haciendo 7 videos, un video diario por cada día que voy a estar con mi mamá en San Francisco, donde estaremos haciendo el recorrido más completo de habla hispana de San Francisco que podrás encontrar en YouTube. Y demás está decirles que se suscriban al canal para que no se pierdan ninguno de estos capítulos de este viaje sorpresa que le quiero hacer a mi mamá, para que ustedes sean partícipes de todos estos momentos especiales, madre e hija. Todo comenzó hace 2 semanas atrás, cuando compré los pasajes para ambas sin decirle nada a mami. Y días después hice la reservación para el hotel. Digo, para los hoteles, porque nos vamos a quedar en 3 hoteles y más adelante les voy a explicar el por qué. Pero antes, déjame presentarte a mi mamá, por si no la conoces. Ella se llama Gladys, tiene 55 años de edad y 54 de ellos los ha vivido sin salir de Cuba. La primera vez que subió a un avión fue el día en que decidió confiar en su hija, o sea, yo. Y emprendió un viaje a través de fronteras latinoamericanas, sabiendo cómo comenzaba el viaje, pero sin saber cómo ni cuándo terminaría. Al día de hoy no puedo estar más orgullosa y feliz que ella haya confiado en mí y haya arriesgado su vida junto a la mía para poder estar hoy en Estados Unidos. Y tenía que hacer algo para recompensarla. Por eso planifiqué este gran viaje. Caballero, ya hoy es el día antes del viaje. Mi mamá y yo estamos súper emocionadas. Hay muchas cosas que todavía tenemos que hacer, y entre ellos hacer las maletas que no le hemos hecho. Entonces quiero ayudar a mi mamá ahora a hacer las maletas y que ustedes me acompañen un poco. Estoy yo en el closet ayudando a mi mamá a recoger todo. Y le digo, eso me gusta, eso me gusta, eso no me gusta. Espérate. Ya tenemos la maleta arreglada. Y así comienza este gran día. Wow, caballero. Mami todavía está durmiendo. Yo tengo varias cosas que hacer y pues me voy a poner manos a la obra. Caballero, tenemos que pedir un Uber porque nadie de la familia está en casa. Todo el mundo está trabajando, así que ya estamos pidiendo el Uber. Y nos salen $27 porque el aeropuerto nos queda un poco lejos de la casa. Está a 7 minutos, así que vamos a ir bajando. Ya estamos en el Uber. Llegamos al aeropuerto y tenemos que buscar ahora mismo la puerta de Delta. ¿Viste cómo suenan? ¡Qué fuerte! Dale, vamos. Adentro. ¡Ay! Hacia las puertas de la libertad. Bueno, ya estamos en libertad, tú sabes. Pero cada vez que yo cojo un avión,
Eso es ser libre. Vamos, que ya nosotros hicimos check-in. Ayer por la noche yo hice check-in. ¡Qué emoción! Mami diciendo, pero está lindo el aeropuerto. Y yo, mami, por aquí llegaste. ¿No te acordabas, mamá? Sí, yo vine por aquí, ¿no? Sí. Sí. Más, una cosa para que vayas aprendiendo. Aquí, en los aeropuertos, todas las cosas que te encuentres va a ser más caro que en cualquier otro lugar. El agua, hasta todas esas cosas de dormir, todo. Miren, quiero enseñarles algo curioso de este aeropuerto. Tiene sillones. Aquí. ¿Viste? Son sillones ahí para que tú te sientes en el centro con una bandera grande de los Estados Unidos aquí. Vamos a entrar ya. Vamos a pasar a inmigración. Le estoy explicando a mami que tienes que quitarte los zapatos. Hay que pasar todas las mochilas, la también hay que pasarla. Y pues ya nos vemos del lado allá. Uy, ya lo pasamos. Aquí está mami poniéndose los zapatos. Caballero, cuando pasamos el escáner, mi mamá, en vez de seguir la figura, hizo así y levantó los brazos. Ella está un poquito tensa porque tú sabes, no ha pasado, dime. Sacando huevos se aprende a capar, poco a poco. Claro. Pasito a pasito. ¿Y por qué escogí San Francisco en lugar de cualquier otra ciudad de los Estados Unidos? Bueno, pues por dos cosas. La primera es que la ciudad está hecha como una colcha de retazos. Es una de las ciudades más diversas de los Estados Unidos. Tiene influencia americana, hispana, europea, italiana, asiática, de muchas partes del mundo. Y la segunda es que es una ciudad como la nuestra, donde hay contacto humano, donde la gente se relaciona, donde la gente comparte, la gente coge transporte público, camina, porque la ciudad es muy caminable. Y eso es muy difícil de encontrar aquí en los Estados Unidos. Y pues yo quiero que mi mamá viva eso. ¿No es verdad, mami? Mami, vamos a entrar al baño. Y dice, mira, restroom aquí. Y yo, mami, mira, woman para acá. Wow, el baño está lo más bonito. Madre mía, estoy demasiado emocionada. Nos espera una semana bien, pero bien intensa. Pedimos un batido para mi mamá de caramelo, un té matcha para mí y unos sándwiches de turkey. ¿Qué es turkey? Pavo. Wow, se ven buenísimos. Miren, caballero. Con papitas y todo. A ver, ¿qué tiene una cosa? Tata. Caballero, ya estamos aquí. Después que viramos de comer aquí, no hay asientos. Y son como las 10:20 y para embarcar es a las 10:40. Es decir, tenemos que estar como 20 minutos todavía aquí. El vuelo está en tiempo. Dice mami que si no es mejor quedarnos aquí haciendo la cola. Pero mami, no hay que hacer cola. Eso no, la gente se acerca y ya más nada. Mi mamá cada rato tira una talla distinta, como decimos los cubanos. Dice que los únicos que aplauden son los cubanos. Le dije, mami, no se te ocurra empezar a aplaudir. Si ustedes no saben de lo que yo estoy hablando, los cubanos generalmente, bueno, eso lo vivimos nosotros cuando salimos de Cuba. Cada vez que cogen un avión y el avión aterriza satisfactoriamente, sabe que todo fue bien, pues la gente aplaude. Pero aquí en los Estados Unidos, en ningún lugar la gente aplaude. Yo le digo, mami, no vayas a aplaudir. ¿Qué te imaginas? Mi mamá aplaudiendo. Y todo el mundo. Yo lo hago si todo el mundo lo hace. Sí, pero nadie lo va a hacer, mami, créeme, nadie. Ya empezamos a abordar, son las 10:47 ahora mismo y ya están entrando las primeras personas, así que ya vamos a subir. Estamos pasando ya por la verdad. Cuando le dije a mami la sorpresa del viaje, ella me dijo que una de las cosas que más le hacía ilusión era volver a subir a un avión. Mami, ¿qué es lo que más te hace ilusión del viaje? Volver a montar en el avión de nuevo. Mucha gente le cogió miedo o le tenía miedo por el Pidi, por ejemplo, que temblaba, pero yo no sentí ni gota de miedo y me hace ilusión porque me gustó. De todas formas, si nos vamos a caer, nos caemos y ya. Eso no hay quien lo aguante. En Cuba, no sé, yo por ejemplo no pude viajar. Yo iba a Santi Espíritu a ver a mi familia, pero era ver a mi familia, no como tal a viajar, a conocer, a ver cosas nuevas, a vivir esa experiencia. Eso no se podía hacer. No, yo por ejemplo no podía hacerlo y la mayoría de las personas allí tampoco. Entonces montarme de nuevo en el avión con otro propósito que es viajar, conocer, pasear, es algo único. Ya estamos. ¿Cómo te sientes? Bueno, ahora mismo con la barriga. ¿Te duele la barriga, mamá? Será de la guachipupa esa que tú compraste ahí, que no se sabe de qué es lo que es. El batido es un batido de caramelo, qué malo estaba. Ay, Dios, eso parecía café con leche, ¿no?
Café con leche inventada. Porque estaba aguadito. ¿No serán los nervios? Yo creo que son los nervios. Bueno, vamos a ver. And glory. Reach up and pull the mask Federal law prohibits tampering with. mouth. Slip the elastic strap. Should leave all bags behind. Carrying. Se está moviendo. Arriba del cielo. Y ahora está caminando la pista. Ahora coge impulso. Sí. Ahora coge impulso, pero primero tiene que colocarse en la pista. Ay, dame la manita. No, él todavía tiene que salir por ahí. Aquí nosotros estamos de que ya. No, todavía. Ahora sí. Dios mío. Wow. Esto lo máximo. Ya estamos a 9 minutos. Llegamos. Yes. Llegamos. Sanos y salvos. Yo siempre digo, llegamos sanos y salvos. Ya me habían contado que el aeropuerto de aquí de Atlanta es sumamente grande y ya lo estoy viendo. Imagínense, salimos por la puerta A18 y tenemos que ir hasta la puerta B36. Entonces, pues tenemos que caminar bastante. Lo bueno es de que ahora nosotros tenemos una escala de 2 horas. Precisamente lo hicimos por eso, para no estar corriendo en el aeropuerto y tal. Hay otras escalas que eran muchísimo más tiempo. Esa de 2 horas nos va a dar tiempo para ponernos al día y llegar a tiempo a la puerta que nos toca. Ya estamos viendo allá la B. ¡Wow! Mira, sí, el tren. Caballero, hay que coger un tren y todo. Igual que allá también. Sí, nosotros cogimos un tren aquella vez también. Da lo mismo, ponte a coger tren. El tren nos lleva exactamente para el mismo lugar. Solamente seguir las indicaciones y quedarnos en la B. ¡Wow! ¡Come on! Esto se parece al metro de Nueva York, repleto de personas. Yes. The next stop. We gonna be cheap on it though. ¡Wow! ¡Qué clase de experiencia! Mira, dice que... Sí. Mírala ahí hablando en inglés. Ya no dice B, dice B. Es para allá, para la izquierda. ¿Cómo se dice izquierda, mamá? No. Left. Aquí estamos aprendiendo inglés, tú sabes, mami. Hay una señora que estaba fuera del tren y nos vio un poco perdidas y nos ayudó. Pero bueno, ya más o menos nosotros teníamos claro que teníamos que coger por ahí. Hemos llegado después de hacer pis, después de recorrer muchísimo, ya a la puerta de nosotros. Ahí está el vuelo de nosotros en tiempo. Cansada. ¿Estás cansada? Mira, tu peso, el bolso es. Queremos ver si comemos algo. No, y tenemos que comer algo, ¿oíste, mamá? Porque el vuelo ahora es como 4 horas y pico, casi 5 o por ahí. Y vamos a pasar hambre. Imagínate, son las 1:07 ahora mismo y el vuelo es a las 2:59. Es decir, tenemos 2 horas aquí para... Hemos venido a este lugar aquí a pedir algo de comer. Pedimos unos tacos, un taco para las 2. Nos compramos también 2 yogurcitos por si no están... No vemos a nadie conocido. Mira, hay que tener la cámara puesta, encendida todo el tiempo, porque que mi mamá tira cada espectáculo de acontecimiento. Dice que no vemos a nadie conocido. Nadie famoso, nadie nada. No, yo no sé si ella quiere encontrarse aquí a gente de Pedrero o de Santi Espíritu, yo no sé. Estaba acostumbrado a ir a La Habana. Ay, mira, a fulano, de la novela tal, a fulano. Eso era lo que para nosotros era algo grande. Mi mamá me dijo que le hiciera un video así. A ver, ¿qué? Caminando, dale. Mírala. Vamos a ver qué tal está esto, mamá. Se desbarató todo. That's not happening. Caballero, ya estamos abordando. El boleto de nosotros es de la zona 7. Y ya estamos ahí. Voy para allá. ¡Yuhu! ¡Córrele!
ya casi que abordamos. Al final la escala no se nos hizo tan larga, ¿no es verdad, mami? No, al final se pasó ahí bastante bien. Caballero, ya estamos en el avión, ahora 4 horas y 5 por ahí, más o menos, y nos vemos en San Francisco ya. De Atlanta a San Francisco, mami y yo aprovechamos después de dormir un ratico ver una peli con los audífonos que nos habían dado. Vimos Arthur the King y luego, cuando vimos la azafata con los snacks, pasó algo súper curioso. Mami me dijo, ojalá y nos den de todo lo que tienen porque siempre te dan a escoger uno y nosotros no sabemos cuál escoger. Cuando vino la señora le pedimos apple juice y cuando me preguntó por algo más, que fui a pensar qué le decía, cuestión de un segundo, cogió 4 tipos de cosas y nos lo dio. Pensaba que era solo eso, pero también me dio 4 a mí. Bizcocho Delta, almendras, chips de maíz y una barrita energética para cada una. Pasó lo que mami había dicho unos segundos antes. Eso fue increíble. Caballero, ya llegamos. Véanos aquí, mami por aquí. Y ahora busca la salida. Y después quiero presentarles a 2 personas que son muy importantes en este viaje sorpresa que yo le quise hacer a mi mamá. Sin esas 2 personas, pues creo que no hubiese sido posible, porque ellos son los que me van a ayudar a hacer el mejor recorrido y el más completo de aquí de San Francisco. Y por supuesto que lo voy a documentar para YouTube y que mi mamá también lo viva. Ahí está. Y aquí son las 5. Y allá son las 8. Y mi mamá anda traumada con el cambio de horario. Llevamos el día entero en esto. Sí, el día entero viajando no es fácil. Pero bueno, ahora esto empieza, porque realmente ahora vamos a ir a varios lugares, 2 específicamente, y también tenemos que hacer check-in en el hotel. Así que no se vayan, que esto empieza ahora. Mira, ya vi a esta gente que me vienen a recoger. ¡Ay, qué cómico! Mira. Te estaba viendo desde adentro. ¡Bendición! Gladys, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. Bienvenida. Esta gente me dejaron sentarme adelante para conocer mejor la ciudad. Pero dice. por supuesto. Les va a encantar porque tú dijiste que te gustaba Santiago de Cuba. Sí. Y esto tiene algunas partes así de la bahía y todo que se parece muchísimo. Y también las montañas, las colinas, las todo montañas, rodeado la bahía, así. Una isla como la Socapa que está en el medio de la bahía de Santiago. Sí. Así también tenemos. Alcatraz. Tenemos Alcatraz y hay otra isla que está en el medio. Wow. Primero, Jolie, esto es para ti. El bonito de San Francisco. Wow, miren qué lindo. Gladys, y para ti, este va para tu refrigerador. ¿Qué estás insinuando? Que Gladys Esto lo cocina? ponen para el cuarto. Bueno, Qué imagínate. bello. Sí, también. Bueno, déjenme presentarles oficialmente a Mario. Mario es cubano y Carlos es colombiano. Y estamos honrando Venezuela comiendo pequeñitos. Sí, mira, nos trajeron pequeños. Vamos a probarlo. Yo nunca me he comido un pequeño. Son como palitos de queso guayaba. Qué rico. Es una versión del pastelito de guayaba cubano. Ahora mismo estamos pasando por Silicon Valley, pero me da la curiosidad por qué le dicen Silicon Valley. Porque aquí El están valle de la silicona. silicona, porque aquí están la mayoría de las compañías tecnológicas. Toda compañía que es tecnológica que se respete está por acá. Y la silicona es un material que se utiliza para hacer los microprocesadores y ciertas cosas en el área de tecnología, y por eso se le puso, no es un nombre oficial, Silicon Valley. Yo creo y presiento realmente que me voy a enamorar de San Francisco. Te vas a enamorar. ¿Qué tal que te quieras mudar después No, para acá? y lo mejor es, bueno, yo todavía estoy en busca de la ciudad que más me guste. No la he encontrado todavía. Y presiento eso, además de que San Francisco me hacía mucha ilusión por las imágenes que yo veía en las películas y tal, me hacía mucha ilusión conocer a San Francisco. Pero además, como yo les he dicho en otros videos, cuando ustedes conocen una ciudad de la mano de personas que aman esa ciudad y se las muestran a ustedes, es como que ahí ya, moriste de amor, ¿eh? Justamente estamos entrando ahora mismo a la ciudad y lo primero que nos encontramos es la neblina. Esta gente me están comentando el tema de la neblina aquí, que es bien complejo. Hay mucha neblina de vez en cuando y ahora mismo hay bastante neblina. Pero bueno, el objetivo de ahora es llegar hasta los Picos Gemelos porque queremos tener una vista panorámica de la ciudad que vamos a recorrer estos 7 días junto a Mario y Carlos para que mi mamá lo pueda ver y pues yo también. Vamos a ver si la neblina nos lo permite. Este es el estado con menos gente obesa. Todo el mundo está haciendo ejercicio todo el tiempo. Ahí Wow. está. Y mira el centro de San Francisco. ¡Wow!
las primeras vistas de San Francisco. Bueno, aquí están los dos picos, este y el otro aquí. Vamos a subir. Mira cómo hay el sendero aquí, mira el sendero ahí de la gente caminando. Caballero, acabamos de llegar aquí a los Picos Gemelos y déjenme decirle que la gente puede venir aquí de diversas maneras. En carro, como nosotros lo decimos también. Hay gente que viene en bicicleta, ustedes lo vieron por el camino. Gente que viene caminando, gente que viene, no sé, en todo tipo de transporte. Y acá nos encontramos unas escaleritas que yo no las había visto por video. Estas escaleritas ya tú no puedes subir en el carro hasta allá arriba. El pico está allá arriba y pues tú tienes que subir por la escalerita. ¡Oye, qué frío! Espérate, mami, cógeme el abrigo. Wow, yo vine preparada porque ellos me dijeron, prepárate con abrigo. Así que yo vine preparada. Y mami también. Wow, nos esperan unas cuantas escaleritas. Mami? Vamos despacio. Wow, ¿y qué aire? Un aire fuertísimo. Wow. Mami, qué viento. Mira, yo estoy temblando porque es que hace un aire bien fuerte. ¡Wow! ¡Qué vista! Esto me recuerda cuando subí a la Gran Piedra en Santiago de Cuba. Dios mío, vean estas vistas. Esto es hermoso. Y desde allá, el otro pico. En 1989, los Picos Gemelos fueron el lugar donde se produjo el terremoto de magnitud 7.1 que causó daños generalizados en la ciudad. Los Picos Gemelos fueron utilizados también como miradores por los militares durante la Guerra Civil Americana. Y sin dudas hoy, los Picos Gemelos forman parte de los lugares imperdibles de San Francisco. Y precisamente por eso he decidido traer a mami aquí, para que tenga una vista panorámica de la ciudad que va a recorrer durante los próximos 7 días. Ahora que puedo hablar aquí desde acá abajo porque allá arriba el aire no me lo permitía, les cuento que lo que más me gustó de los Picos Gemelos es lo rústico que es. ¿Por qué? Porque cuando llegas allá arriba, en lugar de encontrarte un mirador tipo así como pudiera ser esto hecho, lo que te encuentras es la misma tierra, ¿sabes? La misma tierra, el mismo pico de la colina, y eso es lo que lo hace más único. En Twin Peaks es un mirador y la gente también hay una toma que tú te sientas ahí y pareciera que tú estuvieras en el aire, pero realmente tú miras. Es que aquí, justamente en los Picos Gemelos o en los Twin Peaks, también hay este mirador que está más elaborado, más construido como eso que está ahí, pero que tiene una vista espectacular. De hecho, la gente se tira fotos aquí, me cuenta Carlos, pero es que se ve que si tú te sientas ahí, lo que tú vas a tener detrás en la vista parece que estás flotando. Cuéntame qué te parece. ¿Qué te parecen estas vistas? Pero la favela de Colombia. Ahí mezclaste Brasil y Colombia. y italiano también. Mira el sol que hay y mira la neblina que hay allá. Sí. Porque la neblina no los deja ver el Golden Gate, pero sí toda la ciudad como tal. Wow, hermoso, la verdad. Pero ¿viste la vista ahí qué bonita, mamá? Estás como relajado, así, observando todo. Es una ciudad que Una paz. La ciudad con corazón. te van a encontrar con mucha frecuencia personas. Mario le estaba preguntando la edad a mi mamá. Y qué pena, no. No, Mario te ganó, él es el viejito. Sí, yo soy de ese sentido. Este café es de los típicos aquí de San Francisco, el café de la presa. Bienvenidos a Chinatown. Wow. Esto ya... Espera, verás cómo se pone la noche de lindo. Bueno, yo sabía que estaba por Chinatown, pero no sabía que realmente... aquí, Míralo Mario, ahí aquí, en Gran Plaza. Realmente es aquí mismo, después de la Ajá. entrada a la Puerta del Dragón de Sí. Chinatown. ¡Wow! Aquí es el hotel donde vamos a estar. Sí. El primer hotel, porque creo que ya les dije, y es que mi mamá, una de las cosas que le hacía ilusión era realmente estar en un hotel también, porque ella en su vida prácticamente nunca ha estado en un hotel. Vieja, ¿y qué más del viaje te hace ilusión? Bueno, estar en un hotel, porque yo fui a un hotel cuando me casé con tu papá. Y después, un día que fuimos a Varadero, creo que fueron 2 días, no sé, no recuerdo muy bien. Que sí, fue maravilloso también porque una experiencia única. Y más ningún hotel. Entonces sería por primera vez para mí estar en un hotel disfrutando. Y con la compañía de mi hija. Wow, vean esto, estoy aquí mismo en el mero Chinatown. Miren esto, miren el hotel aquí, el Gran Plaza. Qué lindo.
En este hotel aquí vamos a estar 2 días de nuestra estancia. Después iremos para otro que me hace mucha ilusión que mi mamá vaya porque me lo recomendaron mucho, porque está bueno y quiero llevarla. Y después vamos a ir para otro más baratico para compensar porque... Pero ahora, remontémonos al tiempo en el que mami vivía en Cuba. Su primera vez en un hotel fue una noche en su luna de miel con mi papá. Hace años, pero años. La segunda vez fue en mi cumpleaños número 21, cuando alguien nos invitó a un hotel a mi familia y a mí. E incluso mi padre desde aquel entonces ya estaba enfermo y ninguno de nosotros nos habíamos dado cuenta. Y la tercera vez fue en el Hotel de la Frontera, cuando nos tocaba la cita para poder entrar a los Estados Unidos en noviembre del año pasado. Así que esta no sería la primera vez, pero sin dudas será muy emocionante para mí y para mi mamá, ya que estaremos solas las dos, madre e hija. Y por este motivo precisamente decidí reservar 3 hoteles, porque el segundo de ellos, que lo van a poder ver a lo largo de esta serie, es uno muy bonito que me recomendaron mucho. Parece el Escambray de Fomento. Al Escambray de Fomento. La verdad que las vistas no son las mejores porque vean, mira, nos tocó edificio aquí. Pero lo que importa es estar tranquilas. Claro, descansar y... Okay, go ahead. Pobrecito Mario, estaba aburrido ahí. Mírenlo aquí, miren el tranvía, lo acabo de ver, miren el típico. ¡Wow! ¡Qué lindo! Desde 1873. Las cosas esas, los Mira para qué, caballero, miren eso. Está bello, bello. No. Dios mío, las colinas que... ¡Ay, si no se ve! ¡Ay, no se ve! ¡Mira! ¡Ay, Dios mío! ¡Mami! Esto es una locura. Mira, mira, otro carro, mira. Y solo. Pero no lleva pasajeros, yo creo. ¿Dónde se va a buscar? Como hay los carros sin chofer, caballero. Hemos visto, yo creo que más de 20 carros en un ratico que llevamos aquí. Acabamos de venir ahora mismo al Muelle 39, que es uno de los lugares también más famosos de aquí de San Francisco. Y lo primero que vamos a hacer aquí es buscar los lobos marinos, a ver si lo podemos ver, porque eso es una tradición de aquí. Carlos me contaba que los lobos marinos son parte de ayer, de hoy y de siempre de San Francisco. Ay, mira la estrella. Mira, exacto. Y esa es la sorpresa que les tengo. Nos vamos a subir allá. Ya tengo los boletos. A mí me encanta. Ay, me encanta. Ay, mira. Vamos a subirnos a la rueda de Chicago, al Ferris Wheel de San Francisco, que es nueva. Está hace un par de meses y vamos a tener unas vistas de la ciudad espectaculares en esa rueda de Chicago. Leones marinos no solían estar aquí en la ciudad, pero después del terremoto de Loma Prieta, tú sabes que los animales son muy sensibles a las vibraciones de la tierra, y desde ese entonces ellos se mudaron para acá y desde aquí se quedaron en la ciudad y la ciudad los ha adoptado como la mascota de la ciudad. Esas gaviotas se llaman el alcatraz y el nombre viene de ahí, los pájaros se llaman los alcatraces. Wow. Y miren, justamente aquí, allá adelante tenemos la isla de Alcatraz. Pero eso lo estaremos viendo en el video de mañana, porque como les comenté, vamos a tener videos diarios de aquí de San Francisco durante 7 días, que va a ser la estancia que mami y yo vamos a estar aquí. Así que cada día van a tener un video diario con todas las cosas que tiene esta ciudad para conocer, para ver toda la experiencia que nosotros vamos a vivir aquí en San Francisco. Entonces, míralos ahí saliendo. Ay, no los veo. Ay, míralos ahí. Míralos ahí. Están ahí. Okay. ¿Dónde de grande? Y ellos se ponen todos juntos. Mi mamá está flipando con toda la... Qué bueno. Dice, esa es una prisión, eso es una prisión. No me cuentas, ¿qué tú crees? Espectacular. Bello, bello, bello todo. Estas sí son mandarinas, mira, y duras. ¿Quieres comprar para comer? Dios mío. No, y mira las fresas, qué grande también. No
pero esas mandarinas deben estar riquísimas, Yoli. Nos encontramos aquí este mercado de frutas aquí abierto en el muelle y hay de todo y unos tamaños exorbitantes. Caballeros, miren esta tienda de cosas de mar y aquí hay conchas y todo para tú escoger el que tú quieras. Miren esto, qué belleza. Ahí está, si ves la torre de Salesforce, Ah, sí. que es hoy por hoy el edificio más alto. ¿Te gusta, mamá? Claro. El Golden Gate. Bueno, ahora mismo hemos venido a la panadería más tradicional de aquí de San Francisco. Esta es la panadería Boudin, la panadería más tradicional en San Francisco, y entonces distribuye el pan sourdough, que es el pan típico de San Francisco. Sourdough significa pan de crema agria, que es hecha con un bacilo que únicamente crece, la levadura crece en el clima de San Francisco. Te va a gustar el pan y te va a gustar la clam chowder en sourdough. Bueno, aquí estamos todos y voy a probar ahora mismo el sourdough No, la sopa, clam chowder. clam chowder. Exacto, clam chowder, Clam chowder. que es una crema de almejas. Vamos a Y probarlo, el que yo pan estaba loca para Está probarla. servida en sourdough, el pan tradicional, una cremita de almejas. El olor no me gustó mucho, pero el sabor sí. El olor es muy marino, Está muy bueno. cremita. Aquí estamos hablando de que estamos agradecidas porque al día de hoy estamos en San Francisco y que todo valió la pena, ¿no es verdad, mamá? Estamos con frío, estoy temblando. Pero bueno, nos vemos mañana, caballero, con el segundo video de esta aventura en San Francisco. Chao. ¿Qué significa mi mamá para mí? Pues imagínense, para mí mi mamá significa todo. Mi mamá significa mi mundo, mi alegría. Tengo una conexión espiritual muy, pero muy fuerte con ella. Desde pequeñita tengo muchísimos recuerdos yo en mi casita de madera con mi mamá. Recuerdo como siempre ella se quitaba la comida de la boca para dármela a mí. Siempre hemos tenido esa conexión muy, pero muy fuerte. Un amor que es incomparable, un amor que es como algo capaz de traspasar cualquier puerta, cualquier problema, cualquier situación. Es algo como que indescriptible, es un sentimiento muy fuerte. ¿Y por qué hago esto? Simplemente porque la amo, porque significa mucho para mí, porque cuando ella es feliz yo soy feliz y nada en el mundo me hace más ilusión que verle los ojos y la cara a ella disfrutando. Cuando le dije a mami desde Cuba para venir a los Estados Unidos, una de las cosas que siempre le dije era que cuando llegáramos aquí íbamos a tener la oportunidad de poder viajar y de que ella conociera todo lo que ella no ha podido conocer durante toda su vida. Y esto es hacer ese sueño y esa promesa realidad. Al día de hoy la estoy cumpliendo. Le estoy dando a mi mamá este viaje de su vida, un viaje que jamás ella se imaginó, y solas, lo vamos a hacer solas, madre e hija.